Hoy día 23 de marzo del año 2021, saludo a todos los seguidores de este canal de YouTube Barbosa Abogados SSRL, a toda la familia civil, militar, policial que me sigue en Facebook a través del proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial. Agradeciendo en primer lugar al gran arquitecto del universo, al Señor de los Milagros que está acá presente, a mi esposa que está acá conmigo en el cuadro y a mi hija que me debe estar viendo en este momento, Helen Barbosa, a toda la familia Samamé Cortés, al doctor Lorenzo Kelvin Samamé Cortés, uno de los mejores médicos intensivistas que ha podido producir este país, actualmente trabajando en la unidad de cuidados intensivos del hospital Almanzora Aguinaga Senjo, donde mi esposa se encuentra por esta pandemia del COVID-19, hospitalizada muy grave en la unidad de cuidados intensivos, reitero, UCI. A todas las víctimas del COVID-19, a todos sus familiares, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a las familias, a los hijos, a los viudos, a los huérfanos, a todas las víctimas de esta pandemia del mundo, agradecerles por mirar este video, por compartirlo, por suscribirse al canal de YouTube Barbosa Abogados y finalmente porque con la bendición del arquitecto del universo, la aprobación de mi hija Helen Barbosa Samamé y con el deber de la conciencia que me permite saludar el apoyo que me viene brindando toda la familia en estos momentos muy difíciles pasamos con mi hija, toda la familia Samamé Cortés, al doctor Fernando Samamé Cortés, a Marilena Samamé Cortés, a Ivonne y a toda la familia. Muchas gracias por el apoyo, a sus amigos también de promoción de la universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, nuestra alma mater, donde nos conocimos con ella, muy jóvenes. Agradecerles por la oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes el proceso de amparo que he iniciado contra el Estado peruano, representado por ESALU, que pertenece al Ministerio de Trabajo, al MINSA, al Ministerio de Salud, al Congreso de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros y como tercero civilmente responsable a la empresa Farvet. ¿Qué significa esto? Que quiero que se pronuncien sobre cosas puntuales y fundamentales. Hago un breve análisis y antecedentes de lo que motiva mi demanda de amparo ante el juez constitucional de Chiclayo, ya presentada hace unos segundos vía la página web del Poder Judicial, casilla electrónica SINOE, que como abogado me corresponde a nivel nacional. En esta pandemia del coronavirus COVID-19, las políticas públicas del gobierno de turno y de los gobiernos pasados han sido, a comparación con los niveles de participación, con los remedios y con las acciones y actitudes gubernamentales de otros países en Latinoamérica, como Chile, y lógicamente de países avanzados como Francia, Alemania, Eslovenia, Europa misma y también ahora los Estados Unidos y Rusia también, para poder curar y proteger y salvar las vidas de todos sus habitantes. Acá en este país, desde mi modesto entender y por lo que vengo sufriendo, pese al dolor que atraviesa mi familia, con mi hija, Helen Barbosa Samamé, que es estudiante de Derecho del tercer año de la Universidad de San Martín de Porres, con solo 18 años a mi lado, pedirles que me entiendan que de repente el procedimiento que empleo para pedir la participación de Farvet, que es la vacuna peruana, necesito que se apoye y se impulse lo peruano, los científicos peruanos. En nuestro país hay grandes abogados, grandes magistrados, notables economistas, científicos e ingenieros como mi esposa, médicos destacables, intensivistas como el doctor Lorenzo Kelvin Samamé Cortés, destacados miembros de la magistratura, fiscalía, como el doctor Fernando Samamé Cortés,
y muchos abogados doctrinarios y constitucionalistas que al momento que vean este video, lo único que les digo es que lo hace un esposo con mucho dolor, pero pensando en que necesito respuestas de un juez constitucional y finalmente del Tribunal Constitucional respecto a que en este caso concreto que representa a mi esposa y mi familia, qué medidas se van a hacer reales y efectivas para velar por su salud y por su vida. Nosotros estamos poniendo como familia mucho de lo que poco que podemos, pero a nivel de respuesta del Estado para todos los peruanos, esto está siendo muy poco o tal vez muy lento y casi nada. ¿Qué es lo que busco yo? Mi esposa María del Carmen Sabamé Cortés, actualmente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almanzora Aguinaga Senjo de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, se encuentra muy delicada de salud. Mi hija también está afectada con COVID en tratamiento y recuperación gracias al doctor Lorenzo Sabamé Cortés. Pero si nosotros vemos el conjunto de respuestas nacionales comparadas con el contexto latinoamericano e internacional, las acciones son muy pocas. Y es lamentable. Hemos asistido este domingo a un debate de los principales candidatos de las agrupaciones políticas para las elecciones presidenciales en abril de este año. Y lamento que ninguno de los candidatos, cuando les ha sido preguntado respecto a la pandemia y las acciones científicas de laboratorio y tecnológicas que puedan tomar inmediatas para salvaguardar la vida de los peruanos, la vida de todos los que estamos potencialmente propensos a ser contagiados e infectados, carencia de oxígeno, carencia de camas UCI. Los médicos hacen todo lo posible. Sin embargo, compran vacunas al extranjero, AstraZeneca, Sinopharm, otras vacunas también. Sin embargo, la vacuna peruana no se la apoya. La vacuna peruana que he leído, y aunque no lo conozco, al doctor Manolo Fernández, mi saludo y mi aplauso desde acá por esa lucha titánica, aunque aislada. Pero es hora de que nos unamos en cadenas de oración, en cadenas de acción jurisdiccional, y en mi condición de abogado con mucho más responsabilidad, moralmente comprometido con mi familia, con todos los amigos y con el país y el pueblo en su conjunto, he presentado esta acción de amparo ante un juez constitucional de Chiclayo para que me dé respuestas. ¿Cuál es la actitud que el Poder Judicial debe disponer al Poder Ejecutivo, como en otros casos? ¿Qué se debe hacer para salvar la vida y guardar la salud de los peruanos? Y respecto a la vacuna de Farvet, que es una vacuna peruana, que si bien es cierto, puede haber mucha polémica de sus estudios preclínicos o clínicos. Sin embargo, lo que más importante y no debe haber polémica es que son peruanos que buscan solución de una vacuna para el Perú y para el mundo, y que hay que apoyarlo. Y los señores candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos, lamentablemente muy mal asesorados respecto a este tema, no se han pronunciado en concreto qué política de sanidad, qué política pública, qué estrategias, qué proyectos de ley el Congreso de la República está haciendo al respecto del tema del COVID-19, la pandemia mundial, cuando la gente se está muriendo. No hay nada, absolutamente nada. Y es la pobreza académica e intelectual de algunos sectores, no de todos, la mezquindad de la clase política que debe estar claudicada y enterrada para darle paso a los técnicos que realmente conocen el desarrollo no solamente médico, científico, tecnológico, de laboratorio, y fundamentalmente de lo que significa el tema de la especialidad del COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, respecto a salvar la salud y la vida de los peruanos. Se está muriendo mucha gente. En este momento que estamos haciendo un video, no hay camas UCI en el Perú. Casi no hay oxígeno. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, señor presidente, señores ministros, señores miembros del Congreso, pueblo peruano en su conjunto, ciudadanos del mundo, científicos de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos y de Rusia, tienen sus vacunas. Exacto. Tenemos que aplaudir esa iniciativa, pero ¿y el peruano? El médico peruano, el policía peruano, el militar peruano, el abogado peruano, el ingeniero peruano, ¿dónde queda? ¿Por qué el gobierno no capazmente y los futuros
congresistas de la República, estos señores candidatos a la presidencia de la República, que hablan siempre más de lo mismo. Esperé que fuera ese debate un técnico muy especializado. No llegó. Sin embargo, ahora es oportunidad de los expertos, de los profesionales, de los científicos, de los especialistas que tomen la conducción de la política pública respecto a la salud, a la economía, al derecho, a la ciencia, a la tecnología, al laboratorio, a las universidades. Yo vengo, como reitero, de una universidad nacional, Pedro Ruiz Gallo, con mi esposa, María del Carmen Sabamé Cortés, y la mayoría de mi familia, que es nuestra alma mater, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Lógicamente, hemos completado nuestra preparación de altísimo nivel académico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde en pocas horas o días, con la bendición del arquitecto, me estaré graduando de doctor en Derecho en homenaje a mi esposa, a mi hija y a la familia. Y también con estudios de segunda especialidad también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por amor a la familia, por amor a la esposa, que aún lucha por su vida y en la cual yo hago un llamado clamoroso a esa luz. Señores del MINSA, señores que están en el gobierno, preocúpense por implementar no solo la vacuna peruana que está desarrollada y que tiene que demostrar que aquí existen científicos sociales, científicos expertos y especialistas que también tienen la capacidad, tienen la especialidad y el conocimiento para poder competir con el mundo. Porque ¿qué tiene un peruano que sea diferente a un europeo? Todos tenemos el mismo conocimiento, todos hemos adquirido en una universidad un título profesional, todos hemos estudiado en las más altas universidades del mundo o de Latinoamérica. Los científicos se preparan, es cierto, pero los peruanos debemos apoyarnos para salvar la vida de esta pandemia del coronavirus COVID-19 que está acabando al mundo. Bien, paso a exponer en estos breves minutos, en forma concreta, la demanda que he iniciado y explicarla y mis razones o argumentos para seguir a mi maestro Manuel Atienza en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuáles fueron esas razones? ¿Cuáles son esos argumentos por los cuales estoy emplazando al Poder Judicial para que le ordene al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, al propio Congreso de la República, que se dicten las medidas legales, los proyectos de ley competentes y fundamentalmente se salve la vida y la salud de los peruanos? Dice lo siguiente: proceso de amparo. Señor juez especializado en lo constitucional de Chiclayo, María del Carmen Sabamé Cortés de Barbosa, actualmente paciente con riesgo de muerte en la unidad de cuidados intensivos UCI de salud del Hospital Almanzora Guinaga Senjo, Lambayeque, Chiclayo. Da los datos personales. Petitorio. Promuevo formar demanda de amparo contra el Estado peruano, representado por ESalud, el Ministerio de Salud, el Congreso de la República y otros, solicitando que se otorgue tutela a mis derechos constitucionales a la vida, a la protección, a la salud en mi condición de víctima de la pandemia coronavirus COVID-19, actualmente paciente con riesgo de muerte en la unidad de cuidados intensivos UCI Salud, Hospital Nacional Almanzora Guinaga Senjo, Chiclayo, y adjunto anexos donde muestro las fotografías, su estado de laboratorio, su estado de control y monitoreo muy grave de mi esposa a los autos en el anexo 1A a 1G, y que deberá consistir en lo siguiente. Estoy solicitando al Poder Judicial lo siguiente: la inaplicación total, en el caso concreto de mi esposa, de todo tipo de legislación nacional e internacional, tratados, directivas, disposiciones jurídicas internas y del Estado peruano y el Instituto Nacional de Salud, que es el que pone más problemas a la vacuna peruana, que prohíba las publicaciones internacionales con fines de asistencia científica complementaria al proyecto médico clínico de medicamentos, evidencias, estudios científicos que permitan comprobar la efectividad de este tipo de vacuna contra la pandemia coronavirus COVID-19 desde su etapa inicial preclínica y clínica en la persona humana, con colaboración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Supervisión de los ensayos continuados de los laboratorios de investigación para la obtención de una cura total que pueda producir anticuerpos capaces de bloquear y aniquilar el virus SARS-CoV-2. Su registro, su producción, sus dosis masivas de este fármaco local con visión de oferta mundial, autorizándose judicialmente el uso de emergencia en nuestro país y su distribución para la formal vacunación con fines de inmunización de la suscrita demandante, hija y familia. Y como consecuencia de ello,
se prueba a producir la vacuna a los 33 millones de peruanos para salvar la vida de todos los peruanos. Ello, amparándome en la garantía y principio constitucional de igualdad ante la ley y en la ley, y en clara aplicación de la potencia jurídica, igual razón, igual derecho de la vacuna peruana, por el laboratorio Farvet del señor Manolo Fernández, con la que hasta ahora no han sido desarrolladas, sin embargo han sido aceptadas Pfizer, Biotech y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, Sinopharm, igualmente de otros prospectos médicos, como las clínicas creadas en Oxford, AstraZeneca, Johnson Johnson y CureVac, que se llevan a cabo los ensayos clínicos en el Perú, pero no cuentan con permisos como han informado los medios de comunicación nacional e internacional, sin sujeción al esquema de prioridad establecido por el Ministerio de Salud como el ente rector de la vacunación del país. B. La provisión o adquisición inmediata e inoculación al accionante con fin de salvar la vida de una vacuna peruana contra la pandemia coronavirus COVID-19, diseñada, elaborada y diagnosticada y producida por la empresa Farvet, cuyo gerente general, el señor Manolo Fernández, domiciliado realmente en Cristóbal de la Peralta, 395 Surco, Vallehermoso, Lima, Perú. C. La diaria como constante provisión de todo tipo de insumos médicos, químicos, medicamentos, tratamientos médicos altamente especializados necesarios para el tratamiento, de ser el caso concreto, de los probables daños colaterales, derivados permanentes y subsecuentes de la pandemia coronavirus COVID-19 al accionante, que deberán efectuarse según el correspondiente programa del Hospital Especializado de Salud, programa post-COVID-19, ahora incluso sin la existencia de ninguna cama UCI a nivel nacional y con la bajísima dotación de oxígeno a nivel también nacional. D. La realización de todo tipo de exámenes médicos, clínicos, farmacéuticos y de laboratorio constantes y periódicos diarios y mensuales, así como las pruebas científicas del post-tratamiento de la enfermedad coronavirus COVID-19 y de carga viral, ambos a solicitud del médico tratante y cuando la necesidad de urgencia lo requiera, especialmente en sede nacional e internacional a mi caso concreto. Todo ello con el objeto de que no se consume la amenaza cierta e inminente del daño irreparable a la vida y la salud de la suscrita hija y familia Barbosa Samamé y subsecuentemente de todos los peruanos, solicitando para tal efecto que se declare fundada la demanda y se ordenen a los emplazados lo siguiente. Primero, administren e inoculen la vacuna peruana medicamente en forma muy urgente, en mi caso concreto, administrativo y legalmente de conformidad con los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, Estado Peruano 1993, que establece el derecho a la salud y la Política Nacional de Salud, que constituyen normas programáticas que representan no solo un mero plan de acción para el Estado, sino un derecho concreto que le asiste a la accionante. Así como lo dispuesto en el artículo 170, en el Decreto Supremo 170-2020 PCM, de fecha 22 de octubre del año 2020, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 116-2020 PCM, decreto que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prórroga del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida nacional y a consecuencia del COVID-19. Modificado por los decretos supremos 129-2020 PCM, número 135-2020 PCM, 139-2020 PCM, 146-2020 PCM, 151-2020 PCM, 156-2020 PCM, 162-2020 PCM y 165 PCM, etcétera, entre otros. Segundo, ordenar que conforme a la ley 31.091, ley que garantice el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad coronavirus SARS-CoV-19 y otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y a otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, su fecha 17 de diciembre de 2020, se considere a la recurrente en el grupo de pacientes que reciban un tratamiento integral contra la enfermedad pandemia coronavirus COVID-19 por parte del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, del cual depende también el Salud, orgánicamente, lo que incluirá la provisión de medicamentos, análisis correspondientes, según lo dispuesto por los médicos del Hospital Tratante de Salud, correspondientemente y bajo su responsabilidad. Tercero, exhortar a los poderes públicos a que cumplan con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que el derecho a la salud y política nacional de salud constituyen normas programáticas, sino un derecho constitucionalmente concreto, debiendo considerarse como inversión prioritaria el presupuesto para la ejecución de la lucha del plan contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Cuarto, ordenar a la dirección del Hospital Tratante de Salud dé cuenta a su despacho constitucional cada 6 meses de la forma como viene realizándose el tratamiento a la recurrente, debiendo de adjuntar los informes por escrito médicos correspondientes del caso. Demando a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Salud, al Congreso de la República,
y he puesto como litis consorte necesario a la empresa Farbet, con la intención de que se le notifique para que nos explique las bondades, los estudios y las grandes posibilidades que tiene el doctor Manolo Fernández de poder cubrir con una esperanza y salvar la vida y la salud, no solamente del accionante, que es mi esposa María del Carmen Samé Cortés, sino de todos los peruanos, de sus familias. Evitar tanto dolor, tanta miseria, tanto desastre. Evitémoslo, hagamos algo. Lo que estoy haciendo es solamente una muestra de intentar y no enfrentar, pero sí colocar el problema al Poder Judicial y decirle: ¿qué vas a decirme a mí de lo que yo te estoy preguntando? Respóndeme. Si no puedes hacer nada y me rechazas lo que yo pido, saldremos a las calles a decir que queremos vivir, que queremos tener salud por nuestros hijos, por las familias. Esto es solo una muestra de la defensa de la vida y la salud de los peruanos. En el punto número 3,1 narramos la situación que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos desde el 18 de marzo del 2021, afectada por pandemia del coronavirus COVID-19, y también de mi hija Helen Barbosa, que está en tratamiento ambulatorio en Chiclayo. Están contagiados. Esta es una enfermedad muy grave. Esta pandemia mundial del coronavirus COVID-19, a diferencia de otro tipo de enfermedades que padece el accionante, tiene unas características, como todos lo sabemos, de una epidemia, por constituir una enfermedad transmisible, siendo obligación del Estado evitar su propagación, o en su caso, proporcionar a quienes como todos los afectados a nivel nacional, en los distintos hospitales, clínicas, que se encuentran muy mal, el tratamiento respectivo altamente especializado, ahora y post-COVID-19, porque muchas veces se pueden salvar las personas, pero cuando salen el Estado se olvida de ellos. Y como ahora en el país estamos perdiendo económicamente, estamos en un total desastre de los trabajos, incluso se ha paralizado la administración pública en general. Necesitamos que luego que los efectos colaterales a todos los pacientes de COVID-19 sean resguardados por el Estado, porque es su deber del Estado, así como pagamos impuestos, como contribuimos con el Estado a cuidar de esa salud. Esa reforma de la salud es muy urgente, no una reforma política, sino una reforma técnica. Y por la reforma técnica es la que he puesto yo como un técnico de derecho y especializado en este tema de proyectos de ley también, que si estuviera desarrollarse inmediatamente se haría, pero por la urgencia de la vida y la salud se ha planteado bajo una demanda de proceso de amparo. Estamos argumentando que la gravedad de la emergencia no solo es un riesgo inminente de peligro de muerte, sino también está atendido conforme a lo que garantiza la Constitución Política del Estado en el artículo 7 y 9 de esta norma. Esta norma normarum, que es la Constitución, y finalmente será el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, quien me tiene que dar una respuesta a mí y a todos los peruanos, por qué el tema de la pandemia coronavirus COVID-19 no se trata y no se efectúa con médicos peruanos, con vacunas peruanas, y fundamentalmente cuál es esa respuesta del Estado y del gobierno para solucionar. Ahora que la gente se está muriendo y sus pacientes están sufriendo, ¿por qué no tomamos acciones más rápidas? Estamos en un proceso de vacunación que es sumamente lento. Sin embargo, la gente se sigue muriendo. Hay casos, señores, que vamos a tratar de resolver, e invitamos a todos a que puedan sumarse a esta cruzada de oración por la salud, no solamente de mi esposa, sino de todas esas víctimas del coronavirus COVID-19 que está matándonos. Hay que robar al gran arquitecto del universo, a ese Señor de los milagros que mucho creo, por la vida de todos ellos. Esto es solamente una contribución para que se pueda salvar la vida y la salud de todos los que están sufriendo, llorando y enterrando a sus muertos, mirando que el Estado se vuelve impasible, se vuelve lento y no hay una respuesta inmediata para asegurar la vida y la salud de los peruanos. Señores, quiero también decirles que el Poder Judicial tiene que dar una respuesta al derecho a la salud, en este caso concreto, y crear jurisprudencia y doctrina jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en su momento, porque ahí tiene que llegar esta demanda para que me dé las respuestas a las preguntas y al petitorio que he planteado. Existe también un precedente en el expediente 2016-2004, su fecha 5 de octubre del 2004, donde se ordenó al Estado, por ejemplo, que se brinde un tratamiento integral a los pacientes que padecen VIH y SIDA,
y se ordenó que se les provea de medicamentos y análisis correspondientes, como es el caso de autos, pero en el tema de la pandemia coronavirus COVID-19. Asimismo, señor, existe un fallo judicial que ordena el inventario y el acatamiento personal respecto a los riesgos de muerte que se dio en Londres. Existirán temas de críticas y análisis de mi video y de la demanda que he planteado. Sin embargo, estoy luchando como todo lo haría, como cualquier esposo, como cualquier familia lo haría, por la vida de su esposa y su familia, y garantizando que el dolor de la familia y de mi hija en algo se tranquilice. Esta demanda reúne todos los requisitos básicos previstos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. No se necesita agotar la vía administrativa porque está en peligro la muerte. La competencia del juzgado se exige, está competiendo el juzgado, es competente el juzgado de Chiclayo, porque ahí está el DNI de mi esposa accionante afectada y de mi hija también. Señores, he juntado los medios probatorios pertinentes y lo que yo quiero decir finalmente, que esto es una contribución mínima al derecho a la salud y que se genere jurisprudencia y doctrina, en este caso, que seguramente va a ser vinculante para muchas autoridades en el sector administrativo, pero fundamentalmente también voy a decir y voy a pedir, señores, que esta demanda de amparo, que tiene número 458-2021 del Juzgado Constitucional de Chiclayo, que la voy a colocar en las redes sociales y en Facebook para que vean, garantiza con esperanza, lleno de ilusión y mucha fe, que pronto mi esposa vuelva a casa. Y lo hago en homenaje a esos muertos, a esas viudas, a esas familias que hoy día sufren como nosotros. A cuidarse mucho. La pandemia existe. No hay que arriesgarse. Por favor, el Estado, el gobierno está muy lento. Nosotros tenemos que cuidarnos responsablemente. Juntémonos. Si no tenemos eco y no hay voz que nos defienda en el Congreso, tendremos que salir a las calles a hacer una manifestación de que nos escuchen, con riesgo de nuestra vida y nuestra muerte, pero que sepa el mundo que acá, los peruanos, sí ponemos conocimiento, sí tenemos técnica, hay buenos médicos, hay buenos laboristas clínicos, y se puede hacer la vacuna Farvet, y fundamentalmente salvar la vida y cuidar la salud de todos los peruanos. Mis celulares de contacto es 98 92 44 962, mi página web barbosaabogado.com, mi canal de Facebook es Jesús Barbosa y también proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial. Mi correo electrónico es gbarcruzperu@gmail.com y en Twitter también me pueden seguir. Estoy a sus órdenes para cualquier persona que quiera iniciar una acción judicial también como mi persona en cualquier lugar del país, y que estoy seguro llegaremos hasta cortes internacionales también. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que Dios proteja al país en su conjunto. Y al momento de elegir al próximo presidente, señores, votemos por los técnicos. Los políticos están totalmente errados, pésimamente asesorados. Ojalá que esta modesta opinión, en mi caso concreto, llame la reflexión, el apoyo. Que los peruanos necesitan vida y salud para poder trabajar en su felicidad y la construcción de su propio camino y su propia historia. Muchas gracias.